En este documental veremos a las grandes pirámides de Giza. Luego te llevaré a Dashur y Menfis, la capital administrativa del antiguo Egipto. Desde allí nos dirigiremos a Sáhara. Luego iremos a El Cairo y veremos la ciudadela de Salahuddin, iglesias colgantes y varias mezquitas hermosas como las de Mohammed Ali Pasha, Al-Azhar, Sultan Hassan y la mezquita de Al-Hussein, donde está enterrada la cabeza del imán Hussein alayhi salam. También vamos a ver varias tumbas. A partir de ahí, te llevaré a Asuán para mostrar el mausoleo de Su Alteza Aga Khan III y el cementerio fatimí. Aquí también se llega a ver la casa de Sayyeda Sinar. A continuación, vamos a volver al monte Sinaí, donde Dios le habló al profeta Moisés. Giza se encuentra en el oeste del Cairo, pero durante mucho tiempo fue absorbida como parte de la metrópolis del Cairo. La Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide fue construida alrededor del 2560 a.C., por más de 20 años como una tumba para la cuarta dinastía del faraón egipcio Khufu. Originalmente, la Gran Pirámide fue cubierta por una carcasa de piedras. Lo que se ve hoy en día es la estructura del núcleo subyacente. La parte principal del complejo de Giza incluye las pirámides de Keops, la más grande, Kefren en el centro, y Miserinos, que incluye 3 pirámides más pequeñas para las esposas de Keops, una pirámide satélite aún más pequeña y una calzada elevada que conecta los 2 templos y las pequeñas tumbas mastabah que rodean la pirámide de los nobles. Inicialmente tenía 147 metros. La Gran Pirámide es la estructura artificial más alta en el mundo desde hace más de 3.800 años. En la actualidad, la altura de la pirámide de Keops es de 139 metros. La altura de la pirámide de Kefren es de 137 metros y la altura de la pirámide de Miserinos es de 65 metros. Todos eran familia. La pirámide más grande pertenece al padre, la del medio al hijo y la más pequeña al nieto. Hay 3 cámaras conocidas dentro de la Gran Pirámide: la cámara de la reina y la cámara del rey. Son las mayores en el seno de la estructura piramidal. La Gran Pirámide de Giza es la única pirámide en Egipto conocida por 3 pasos ascendentes y descendentes. La longitud de cada lado en la base es de 230 metros. Se elevan en un ángulo de 51.9 grados. Fue construida con alrededor de 2.300.000 bloques de piedra caliza. Algunos pesan hasta 16 toneladas. En base a las mediciones realizadas, la apertura media de las articulaciones es de tan solo 0,5 milímetros. La piedra caliza utilizada para la carcasa se extrajo a través del río. Las piedras más grandes de granito en la pirámide se encuentran en la cámara del rey. Pesan entre 25 a 80 toneladas y fueron transportadas desde Asuán a más de 800 kilómetros de distancia. Hay 3 fosas en forma de barco alrededor de la pirámide, de un tamaño y forma que deben haber sostenido barcos completos. Uno puede ver la réplica del barco original aquí. De acuerdo con la cultura, después de la muerte, el barco sería dado vuelta boca abajo. El ejemplo reciente de esta cultura es la muerte del rey Hussein de Jordania, quien después de su muerte, un barco se dio vuelta boca abajo. En 1990, las tumbas pertenecientes a los trabajadores de las pirámides fueron descubiertas junto a las pirámides. Aunque no estaban momificados, habían sido enterrados en tumbas de ladrillo de barro con cerveza y pan para apoyarlos en la próxima vida. La teoría nos muestra que las tumbas cercanas a las pirámides y la forma en que fueron enterrados pertenecían a trabajadores pagados
que se sentían muy orgullosos de su trabajo y que no eran esclavos. Por el contrario, mi guía me dijo que una vez que el proceso de construcción de la pirámide había terminado, con el fin de mantener el secreto, cualquier persona con el mismo conocimiento, incluyendo a los trabajadores, habían muerto en un solo día. Al sur de la Gran Pirámide se encuentra la Gran Esfinge, tallada en piedra caliza. La esfinge tiene los rasgos faciales de un hombre, aunque el cuerpo es el de un león reclinado que custodia la parte frontal de la pirámide de Kefren. Es de aproximadamente unos 73 metros de largo y 20 metros de altura. En árabe se llama Abul Haul. Eso significa la aterradora. Se cuentan historias acerca de los poderes de la esfinge. Entre las patas de la esfinge se escribe el comienzo de una historia en una estela. La historia dice que una vez un joven príncipe se quedó dormido junto a la gran esfinge. Soñó que la gran esfinge prometía que iba a convertirse en el gobernador del Alto y Bajo Egipto, si él quitaba la arena que cubría su cuerpo. El resto de la historia se ha ido. Tendrán que utilizar su imaginación para resolver el final. Esta estela fue erigida alrededor del 1400 a.C. Tajur está situado en el desierto en la orilla oeste del Nilo, 40 kilómetros al sur del Cairo. El faraón Senefru fue el fundador de la gran dinastía cuarta. Senefru construyó dos pirámides, una en Dahshur y otra en Meidum. Una de las pirámides en Dahshur es la pirámide doblada. Es una de las primeras pirámides construidas. La razón de que esta pirámide se dobla es porque el ángulo inicial resultó ser demasiado empinado y los ingenieros tuvieron que cambiarlo a mitad de camino por medio de la construcción. La pirámide doblada es la cuarta pirámide más alta de Egipto. La pirámide roja está aproximadamente a 4 kilómetros al norte de la pirámide doblada. Cubre 2.2 hectáreas. Fue construida con una pendiente de solo 43,4 grados. Su longitud de base es de 220 metros, es decir, 32 metros más que la pirámide doblada. Su altura es la misma que la de la pirámide doblada en su estado final, 105 metros. Está hecha de piedra arenisca y es la primera con verdaderos lados lisos, y la tercera pirámide más alta del mundo en Egipto. Subí 29 metros y entré en la pirámide roja. La entrada del túnel es de aproximadamente 1 metro cuadrado. El primer pasaje desciende en un ángulo de aproximadamente 27 grados en una longitud de aproximadamente 63 metros. Al final del pasillo descendente, desemboca en un corredor de nivel que tiene aproximadamente 25 pies de largo. Este pasillo conduce a la primera de las 3 cámaras. La primera cámara se compone de 11 cursos y sube a una altura de 12 metros. En el extremo sur, una segunda vía de paso corto conduce a la segunda cámara que tiene dimensiones similares. Es excepcional, ya que es una de las únicas cámaras de la pirámide que está directamente debajo del punto de la pirámide central. Esta es una zona militar antigua y el aire es casi imposible de respirar por el amoníaco en descomposición de la orina. Después de la muerte de Senefru, la capilla construida sobre la cara oriental de la pirámide fue terminada precipitadamente. Eso nos da un alto grado de certeza de que Senefru fue enterrado en la pirámide. Menfis es el nombre griego de la capital administrativa del antiguo Egipto. El origen de la fundación de la ciudad se le atribuye al primer rey Menes, alrededor del 3100 a.C. Menfis se encuentra a 20 kilómetros al sur del Cairo, en la orilla oeste del Nilo. El primer palacio real fue fundado por Hor-Ahar, el fundador de la primera dinastía. Él construyó una fortaleza en Menfis de paredes blancas. Merneptah ordenó la construcción de una gran cubierta del recinto amurallado en un nuevo templo y el palacio contiguo. El faraón que le siguió, Apries, tenía un complejo palacio construido
sobre un promontorio que dominaba la ciudad. Era parte de una serie de estructuras construidas dentro del recinto del templo en un último período y contenía un palacio real, una fortaleza, cuarteles y arsenales. Menfis sigue siendo una ciudad importante en la historia antigua. Ocupaba una posición estratégica en la desembocadura del delta del Nilo. La ciudad fue también el lugar que marcaba la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. Menfis también fue el principal centro del culto del dios Ptah, quien era aceptado como un dios creador en la religión. Los numerosos templos construidos por él se han demolido, destruido y despojados de su decoración para dispersarse por todo el mundo. No hay mucho que quede de la antigua Menfis, excepto algunos monumentos del Imperio Nuevo y periodos posteriores. Hoy, en Menfis, se ve un museo al aire libre, que entre otros artefactos exhibe una gigantesca esfinge de alabastro, con un peso de más de 80 toneladas, que una vez estuvo fuera del enorme templo del dios Ptah. También hay restos de estatuas de granito de Ramsés II y sarcófagos de granito y tabletas conmemorativas de periodos posteriores. Dentro del museo en Menfis hay una gigantesca estatua del faraón Ramsés II, tallada en piedra caliza, a unos 10 metros de longitud. Fue descubierta en 1820. Debido a que la parte inferior de la escultura se ha roto, se muestra actualmente acostada boca abajo. El faraón lleva la corona blanca del Alto Egipto. El coloso era uno de los dos que históricamente adornaban la entrada oriental del templo Ptah. El otro fue restaurado en su total altura de 11 metros. Sáhara se encuentra a 25 kilómetros al sudeste del Cairo moderno. Es un cementerio antiguo enorme de Menfis. Sáhara cubre un área de unos 11 kilómetros cuadrados. En Sáhara, el complejo más completo de edificios de piedra antiguo es conocido en la historia de su construcción. Hay 16 pirámides conocidas en Sáhara, más que en cualquier otro lado de Egipto. Esta zona está dominada por la primera pirámide de Egipto, la pirámide escalonada del rey Djoser, de la tercera dinastía, entre el 2667 y el 2648 a.C. En la intención de mantener su cuerpo momificado, la pirámide escalonada del faraón Djoser en Sáhara tiene 6 capas escalonadas y 62 metros de altura. Fue el edificio más grande de su tiempo. La piedra tallada se parece a la madera, caña u otros materiales más blandos que hizo al sepulcro más duradero que el de sus antepasados de adoro. El complejo de pirámide escalonada fue encerrado por un muro de 9 metros e incluye patios, templos y capillas que cubren cerca de 40 acres. Al igual que en anteriores tumbas mastaba, las cámaras funerarias de la etapa de la pirámide se encuentran bajo tierra, escondidas en un laberinto de túneles, que probablemente fueran para disuadir a los ladrones de tumbas. Sin embargo, la tumba fue saqueada y todo lo que queda del Djoser fue su pie izquierdo momificado. Al sur de la pirámide se encuentra un gran patio. Este complejo está rodeado por un muro de piedra caliza que contiene 13 entradas falsas, así como la entrada columnata real. Las columnas se componen de una serie de tambores que originalmente alcanzaron una altura cercana a los 6 metros. Las alcobas fueron así creadas conteniendo estatuas del faraón. Tradicionalmente, había 42 de estas unidades administrativas, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Delta, y hay 42 nichos en el pasaje de entrada. Al final, hay un pequeño vestíbulo transversal con 4 pares de columnas de paquetes de juncos unidos para apoyar el techo. En el lado sureste del complejo, junto a las capillas ficticias, hay un tribunal que permitía al rey promulgar la fiesta del jubileo Hefsed, presumiblemente en el más allá. Este lugar es restaurado por piedra original. Parte del ritual incluyó ceremonias
en las capillas de los dioses del Alto y el Bajo Egipto. Los acontecimientos reales tuvieron lugar en una zona abierta junto al palacio. El patio en sí está a unos 95 metros de largo y 18 metros de ancho, con el foco principal en una plataforma baja en el extremo sur. Él celebró por primera vez después de 30 años de gobierno. La razón era mostrar a la gente que todavía él era fuerte. Él correría en la cancha 10 veces detrás de un buey, agarraría al buey por la cola y lo pararía, 10 veces como gobernador del Alto Egipto y 10 veces como gobernador del Bajo Egipto. Se encontraron signos en su tumba de que el faraón lo ejecutaba con la corona blanca. Esto significa que hizo el mismo acto 2 veces, la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. El festival no era para la gente común. Solo a los sumos sacerdotes se les permitía ver la ceremonia. La ceremonia se repite después de 30 años. En la esquina suroeste de la corte Hebsed hay un pasaje abierto que conduce a la esquina de un edificio situado en la parte posterior de la fila occidental de las capillas. A diferencia de la mayoría de los edificios del complejo de Dosher, este tenía habitaciones reales. Había 2 entradas, una en el centro del muro sur y la otra a la vuelta de la esquina en el lado este. El faraón, después de ejecutar, vendría aquí para obtener la bendición de cada uno. Cada uno tenía un santuario. La primera habitación introducida era una sala con solo 2 columnas. Las columnas, al igual que en el paso de entrada, eran manojos de papiro y se adjuntaban a la pared lateral. El lado oeste del edificio consistía en un conjunto de habitaciones. El punto central era una habitación cuadrada con un hueco en el muro norte. Estas habitaciones fueron utilizadas por el faraón para descansar y cambiarse de ropa en el curso del festival Hebsed. Las instalaciones sanitarias, compartimientos para dormir y comedor se acomodaban fácilmente en su interior. El faraón venía aquí a tomar la bendición de los 14 dioses. La casa del sur representaba al Alto Egipto. La casa del norte representaba el Bajo Egipto. Ambos tienen el mismo diseño. La flor de loto representa al Alto Egipto y el símbolo representado del papiro al Bajo Egipto. Estos están hechos de piedra caliza, que fue extraída desde las cercanías del Cairo. Utilizaban troncos de pino para hacer el techo de sus casas. En el extremo sur del complejo se encuentra la tumba del sur con una capilla. Contiene una serie de túneles. Lo que fue enterrado allí es un misterio. En el lado oeste hay por lo menos 13 capillas de 2 tipos básicos. De la primera había 3 ejemplos. Tenía una cubierta plana con molduras toro en las esquinas y un voladizo curvo en la parte superior. Este tipo de santuario está relacionado con el culto al dios de los muertos, el dios chacal Anubis. Hay una en cada extremo de la fila y la otra en el medio. Las otras 10 capillas en el lado oeste fueron de una casa grande, una forma característica del Alto Egipto en el período predinástico. El prototipo era una estructura ligera, una estructura de madera enmarcada con un bajo techo abovedado, apoyada por las 3 comprometidas columnas estriadas. En el centro de la fachada había una puerta que daba a una pequeña habitación con un techo formado por vigas de piedra tallada para replicar los registros de la palma. En la parte trasera del santuario, a la altura de la cabeza, había un pequeño nicho con un techo. El nombre Djoser se le dio 1000 años después de que se construyera este complejo. Un visitante desconocido durante el reinado de Ramsés II del Nuevo Reino vino a visitar este complejo y escribió algunas inscripciones en letra herética. En este caso, el nombre de Djoser aparece por primera vez. Esta es la única evidencia que el faraón Nechepket era llamado Djoser. En el lado este del patio había 12 santuarios. Ellos también tenían techos abovedados, pero no son tan amplios y no tienen columnas.
El prototipo fue probablemente hecho de ladrillos de barro, postes de madera y esteras de caña. En la última capilla, en el extremo norte de la fila, estaban los pies truncados de un grupo de 2 adultos y de 2 niños. Quizás eran estatuas de Djoser y su principal reina. Antes de que Teti construyera su pirámide en la extensión sur de la hilera de tumbas arcaicas, esta parte de Sáqqara parecía haber sido prácticamente sin explotar. Varios altos funcionarios de Teti eligieron para construir sus mastabas directamente al norte del monumento de su rey. Seguiría utilizándose hasta bien entrado el periodo romano. Aquí se han descubierto casi 8 millones de momias de animales en el lugar de enterramiento. Estos cultos incluyen los entierros de y los templos para toros, vacas, babuinos, ibis, halcones y gatos, todos los cuales se cree que actúan como intermediarios entre los seres humanos y sus dioses. La ciudadela de Saladino del Cairo fue fortificada por el príncipe sultán Saladin Ayyubi entre 1176 y 1183 después de Cristo para protegerlo de los cruzados. La ciudadela ha defendido Egipto contra muchos ataques en diferentes periodos de tiempo. Era el hogar de los gobernantes de Egipto por 700 años. Se solía tener 11 torres alrededor de la ciudadela. Los muros que rodean el recinto norte son de 10 metros de altura y 3 metros de espesor. La ubicación en una colina cerca del centro del Cairo fue una vez famosa por sus brisas frescas y grandes vistas de la ciudad. Saladin eligió el sitio por su aire saludable. Hoy en día, el smog ha sustituido a la brisa fresca y la niebla se ha hecho cargo de la vista. La ciudadela se refiere a veces como Ciudadela Mohammed Ali, ya que contiene a la mezquita del sultán Mohammed Ali Pasha. La gran mezquita de Mohammed Ali Pasha es una mezquita de estilo otomano, la más grande que se construyó en la primera mitad del siglo XIX. También se la conoce como la mezquita de alabastro. Mohammed Ali Pasha gobernó Egipto durante 45 años. Está enterrado en el patio de la mezquita junto con su esposa. Sobre la entrada hay una gran galería apoyada sobre pilares de mármol con barandillas de bronce. A la derecha de la entrada se encuentra la tumba de Mohammed Ali. La mezquita fue construida con una cúpula central rodeada por 4 bóvedas semicirculares y 4 bóvedas pequeñas. Durante su visita a Turquía, vio Hagia Sofía y decidió construir una mezquita similar. Este estilo reservado para las mezquitas construidas en la autoridad del sultán fue una declaración desafiante de la independencia de facto de Egipto. Hay una torre reloj de bronce en el centro noroeste de Ribat, que fue presentada a Mohammed Ali por el rey Luis Felipe I de Francia en 1845. La cúpula central es de 21 metros de diámetro y la altura del edificio es de 52 metros. Las paredes y los pilares están cubiertos de alabastro de hasta 11 metros de altura. El mihrab de mármol está cubierto por una media cúpula en el nivel inferior. Las cúpulas están señaladas y cubiertas con medallones y otros motivos. La cúpula interior es impresionante por su tamaño y forma, similar al de las mezquitas de Estambul. La mezquita tiene 2 púlpitos. El gran púlpito fue utilizado por el rey Pasá y el otro fue utilizado por su nieto, el rey Farouk. El rey Farouk fue el último rey hasta 1952, cuando Gamal Abdul Nasser se hizo cargo del gobierno de Egipto. El pequeño púlpito
es el qari para recitar el Qur'ani Ayat. Esta hermosa alfombra de 160 años de antigüedad, hecha a mano, es un regalo del Shah de Irán, Reza Pahlavi. El Sultán Hassan Madrasa y la mezquita es uno de los extraordinariamente maravillosos monumentos islámicos del mundo islámico. El Sultán Hassan ordenó la construcción de la madrasa en 1361 después de Cristo y el trabajo continuó durante 4 años. La mezquita fue casi completa cuando el Sultán Hassan desapareció o fue asesinado. Fue terminada por Bashir al-Kandar. La mezquita madrasa fue construida con un patio abierto rodeado de 4 madrasas o escuelas religiosas del Islam. El patio de la mezquita es casi cuadrado, aproximadamente 34 metros de largo y 32 metros de ancho, con una gran fuente de abluciones en el centro, cubierta con una cúpula de madera realizada en 8 columnas de mármol alrededor de su capitel, decoradas con una banda de inscripciones del Corán, el verso de Ayat al-Kursi. La mezquita Amr ibn As es la primera mezquita construida en Egipto y África. Fue construida en el año 642 después de Cristo. Amr era el general árabe que conquistó Egipto para luchar contra los romanos. Fue aclamado por los coptos como un libertador. Luego fue nombrado gobernador por el califa. Originalmente se midió por primera vez cerca de 29 metros de longitud y 17 metros de ancho y fue construida con troncos de palma y madera. Hoy en día se encuentra en 11 acres y es una de las mezquitas más grandes de África. La mezquita de Al-Rifai se encuentra adyacente a la ciudadela del Cairo. La fecha de la mezquita es de alrededor del 1361 después de Cristo. Tiene un santuario de la época medieval del santo islámico Ahmad al-Rifai. Su secta se conoce como Rifai y es una rama del Islam similar al sufismo. La mezquita es el lugar de descanso de la familia real de Egipto, incluyendo al rey Farouk. La mezquita sirvió brevemente como el lugar de descanso de Reza Shah Pahlavi de Irán, que murió en el exilio en Sudáfrica en 1944 y fue devuelto a Irán después de la Segunda Guerra Mundial. Parte de la cámara funeraria está ocupada actualmente por el hijo de Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi, quien murió en el Cairo en 1980. El santuario contiene 19 tipos de mármol importados de Pakistán y muchos panes de oro. El sultán Mohammed Ali Pasha fue uno de los Mamluks. Mamluk, en árabe, significa propiedad. Se trata de una denominación árabe para los soldados esclavos. Más específicamente, se refiere a una casta militar en Egipto medieval que surgió de las filas de los soldados esclavos que eran principalmente de Turquía. Con el tiempo los mamluks se convirtieron en una poderosa casta militar en varias sociedades musulmanas. Los mamluks tomaron el sultanato para ellos en Egipto y Siria durante 1250 y 1517 después de Cristo. Se trata de la mezquita Ibn Tulun. Ahmed ibn Tulun nació aproximadamente en el 835 después de Cristo. Él es uno de los comandantes turcos en Samarra, Irak. La mezquita de Al-Aqsa es una de las mezquitas más antiguas del Cairo y la universidad en funcionamiento más antigua del mundo. Actualmente, debido a su enorme tamaño, la universidad Jama al-Azhar ha sido trasladada a un lugar cerca del aeropuerto internacional. Se trata de la mezquita Al-Hussein, que fue construida en el 1154. Se encuentra cerca de Khan el-Khalili,
Se llama así por el nieto del profeta Muhammad, la paz sea con él. Husayn ibn Ali alayhi salam, en este caso, Dawood Ibora, cree que la cabeza de Husayn ibn Ali alayhi salam fue enterrada aquí. Puedes ver este ceriz de plata, donado por Dawood Ibora Dai. Rawd al-Husayn es visitado regularmente por todos los bodes. Hay una placa de mármol en la mezquita que contiene el hadith en el que el profeta Muhammad dijo: Husayn es de mí y yo soy de Husayn. Allah ama a quien ama a Husayn. Debido al extremo respeto, esta mezquita no es accesible a los no musulmanes. La fortaleza de Babilonia fue una antigua ciudad-fortaleza o castillo en el delta de Egipto, situada en Babilonia, en el área conocida como Cairo Copto. Fue en el límite entre el Bajo y Medio Egipto, donde la embarcación del río paga el peaje al subir o bajar al Nilo. El primer fuerte fue construido en la época de Semiramis en el 525 a.C. Era una fortaleza cristiana. Babilonia era también un refugio de los cristianos coptos, que fueron perseguidos por los cristianos romanos en Alejandría. 7 meses antes, durante la invasión árabe de Egipto, la fortaleza estaba rodeada hasta caer finalmente en abril del 641 con el general árabe Amir ibn al-As, quien se quedó aquí con sus 600 soldados durante un mes. Dentro del recinto de la fortaleza está el Museo Copto, un convento y varias iglesias, incluyendo la iglesia de San Jorge y la iglesia colgante. La iglesia ortodoxa copta de Santa María también es conocida como la iglesia colgante. Es una de las iglesias más antiguas de Egipto que data del siglo III después de Cristo. La iglesia colgante solía ser conocida como al-Mu'allaka. En lengua árabe significa la suspendida. La entrada desde la calle es a través de puertas de hierro bajo un arco de piedra puntiaguda. La iglesia es abordada por 29 pasos. Los primeros viajeros al Cairo la apodaron la iglesia de la escalera. La iglesia fue reconstruida en gran parte por el Papa Abraham en 975 al 78 después de Cristo. Los iconos del santuario central están hechos de ébano con incrustaciones de marfil y está coronada por los iconos de la Virgen María y los 12 apóstoles. La pantalla principal del altar es de ébano con incrustaciones de marfil tallado en segmentos que muestran varios diseños de cruces coptas. En el interior, solo la sección a la derecha del santuario sobre el bastión del sur se considera original. Sobre ella hay una cúpula de madera con el apoyo de 4 columnas de mármol y decorado con escenas religiosas como Jesús en su trono rodeado de los 4 santos evangelistas, los discípulos y los ángeles. La iglesia es única debido a su techo de madera. El techo de madera de la nave recuerda al arca del profeta Noé frente al altar central. En la nave de la iglesia hay un púlpito de mármol del siglo XI que se encuentra en 15 columnas, decorado con relieves y mosaicos representando simbólicamente a Jesús, él y los 12 discípulos, San Juan Bautista y la Virgen María. Como es costumbre en las iglesias coptas, uno de los pilares es negro, representando a Judas, y el otro es gris, por dudar de Tomás. En el interior, la nave sur está separada de la nave por 8 columnas de mármol, vinculadas desde arriba con un arquitrabe de madera que se apoya en arcos. El pasillo norte también se separa de la nave por 8 columnas de mármol, pero no hay arquitrabe. Casi en el centro del pasillo sur hay una pequeña puerta que conduce a una pequeña iglesia con un santuario. Dentro de esta pequeña iglesia se encuentra una pila bautismal, que es una cuenca profunda de granito rojo que probablemente data del siglo V.
Está decorada por el signo de agua en jeroglíficos. Hay 7 altares de la iglesia. 3 se encuentran en el santuario principal y 3 se encuentran en el santuario de la derecha. También podemos encontrar el cementerio fatimí detrás del Museo de Nubia en Asuán, a unos 800 kilómetros del Cairo. El cementerio en Asuán data del siglo X. Las fuentes históricas indican que muchos fatimís huyeron a esta zona después de que el sultán Salah el-Din Ayyubi derrocó la dinastía fatimí. Aquí usted encontrará una colección de edificios bajos de adobe con techos abovedados. Aunque la mayoría de las tumbas son modernas, algunos se remontan al siglo IX. Se dice que Waliullah están enterrados aquí. Uno de los sitios más visitados en este cementerio es la casa de Bibi Sayeda Zainab, la hija de Hazrat Ali alayhi salam. Se dice que vivió aquí durante un tiempo corto. Esto se llama Maqam e Bibi Zainab. Tiene varias mezquitas hermosas. Una de las mezquitas más importantes es conocida como la mezquita El Tabla. La mezquita está situada en una colina en el centro de Asuán. Revela una arquitectura típica de las mezquitas de cúpula central con un arco de entrada, flanqueada en este caso por 2 minaretes, y la sala de oración bajo una cúpula central. A menudo se dice que el río Nilo es lo más bello de Asuán. El hermoso mausoleo de piedra de estilo fatimí de Aga Khan se encuentra en una colina por encima de Asuán. Impresiona mucho por su sencillez. De pie sobre el Nilo, el mausoleo es el lugar de descanso elegido por Su Alteza el Aga Khan III, el imán 48 de los musulmanes ismailí, quien murió en 1957, después de haber invernado en Asuán durante muchos años debido a su belleza y su clima cálido. El Aga Khan deseaba ser enterrado allí. En la actualidad, los turistas en Asuán ya no tienen la oportunidad de visitar al mausoleo si ya lo hicieron una vez. En su lugar, solo se puede contemplar a través del Nilo a su majestad. El mejor método para ir al monte Sinaí es tomar un vuelo a Sharm el-Sheikh y luego hacer un recorrido que se inicia a la medianoche. Decidí tomar un coche con un conductor del Cairo. El coche tardó 8 horas para llegar allí. En el camino tuve la oportunidad de ver el hermoso paisaje del desierto del Sinaí. En los primeros tiempos cristianos, solo fue la piadosa quien caminaba por la montaña descalza en reverencia, y solo a ella se le permitía visitar la cumbre. Hoy en día, cualquier persona puede subir esta montaña. Los relatos bíblicos y el Santo Corán describen los eventos que ocurrieron aquí entre 1500 y 1200 a.C. El pico del monte Sinaí está a 2400 metros sobre el nivel del mar. El sendero comienza en la desembocadura de Wadi al-Deir en la colina de Arón. En la cima de esta pequeña colina llamada Nabi Harun hay una capilla cristiana blanca y un santuario musulmán como soporte. Ambos están dedicados al profeta Aarón. Este es el lugar donde Samri hizo el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí y el israelita comenzó a adorarla. En la parte inferior de la montaña está el monasterio ortodoxo cristiano San Catherine. El monasterio fue construido en el año 550. En ese lugar, el profeta Moisés se supone que visitó la zarza ardiente. El famoso arbusto que hoy día vive en los jardines supuestamente es el original. El monasterio nunca fue convertido en mezquita por la letra de la protección en el que el profeta Mohammed declaró una promesa segura y positiva. El recorrido es de unos 7 kilómetros y se tarda entre 5 a 8 horas en cada sentido. Se puede subir 3.750 escalones. Muchos visitantes hacen eso.
La temperatura está muy por debajo de 0 grados y los remolinos de viento son de más de 80 kilómetros en la hora. También pueden hacer lo que hice yo, que fue tomar a Michael Jackson. El camello no solo sabía su nombre, sino que también sabía una palabra en inglés: hurry, apúrate. El camello subió este camino estrecho y el viaje nos llevó más de 2 horas para llegar al destino final, justo por debajo de la cuenca de Elías. Los 750 pasos restantes debían ser escalados a pie por más de media hora. Después de tomar un descanso, continué mi ascenso a la escalera del arrepentimiento mientras veía los picos, crestas y sus variados matices rojos. A continuación, vamos a ver una presa bizantina que fue construida principalmente para prevenir daños por inundaciones en el monasterio. Esta iglesia fue construida en la cima por los antecesores peregrinos. Al lado de la iglesia hay una mezquita. Debajo de la mezquita hay una pequeña gruta con un nicho de oración que probablemente era una cripta de la basílica original. El profeta Moisés fue condenado a muerte por atacar y matar a un capataz egipcio, que había golpeado a un trabajador israelita, y para escapar de la ejecución huyó a las montañas del Sinaí. Allí conoció y se casó con una de las 7 hijas de Jetro, y vivió durante 40 años con su suegro atendiendo sus rebaños y limpiando su alma. Un día, Dios se reveló a Moisés en el milagro de la zarza ardiente, y le ordenó a Moisés que salvara a los hijos de Israel de su cautiverio. Dios abrió el mar Rojo para permitir conducir a 600.000 israelitas por la llanura debajo de Jebel Musa. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, tiempo durante el cual Dios le hizo entrega de 2 tablas de piedras grabadas con los 10 mandamientos. El profeta Moisés bajó del monte con las 9 tablas y las instrucciones de Dios para guiar a la gente a Israel. Ya estaba muy oscuro y tomé el camino de vuelta a la cuenca de Elías. Después de tomar un breve descanso, tomé a Michael Jackson de vuelta por el camino al monasterio de San Catherine. El guía beduino me dijo que los camellos pueden ver muy bien en la oscuridad. El sendero era tan oscuro que me sentía muy asustado. Las rocas en la cima del monte Sinaí son en su mayoría de granito. En algunas paredes de roca se puede ver un negro patrón de la hoja. Algunas personas creen que los patrones fueron causados por la luz divina. Los geólogos las llaman patrón de dendritas y dicen que se forma por una reacción química que deja un depósito de manganeso. He traído algunas rocas conmigo y las hice examinar por un par de expertos en geología de mi oficina. Ellos dijeron lo mismo que dicen otros geólogos: ¿ves los rayos de Dios o ves dendritas? Su llamada. En el camino de regreso al Cairo tomé una ruta diferente y llegamos a ver Ain el-Musa. Algunos historiadores afirman que este es el lugar donde el profeta Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo en su camino a Israel. Durante 3 días ellos viajaron este terreno desolado sin encontrar agua. Aquí se encontraron con una gran primavera, pero el agua era imbebible. Sin embargo, Dios usó graciosamente a Moisés para llevar a cabo un milagro que permitió que la gente tuviera agua para ellos y sus rebaños.